Vamos a ver ahora la segunda parte del tema, que es electroquímica. Vamos a ver cómo una reacción química puede producir electricidad, o a partir de la electricidad se puede producir una reacción química. Si nosotros metemos en un recipiente una disolución de plata y una barra de cobre, observamos que al cabo del tiempo la barra del cobre se va disolviendo y en la parte que está sumergida del cobre se está depositando plata. Se nota perfectamente porque el color del cobre y el color de la plata es diferente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que el cobre cede 2 electrones y se disuelve y pasa a la disolución, y la plata capta los electrones cedidos por el cobre y se transforma o se reduce a plata metálica y se deposita sobre la superficie del cobre. Es decir, se está produciendo una reacción redox. El cobre se oxida a cobre 2 y la plata se reduce a plata metálica. Esto sucede porque en el medio de la reacción tenemos los dos pares redox que intervienen en la reacción. El par cobre-cobre 2 y el par plata-plata más. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros pudiéramos separar estas dos reacciones en dos cubas independientes, nosotros introducimos en un recipiente una barra de cobre introducida en una disolución de iones cobre. Generalmente esta disolución es de nitrato de cobre. Y en otro recipiente introducimos una disolución de iones plata, que puede ser nitrato de plata, y una barra de plata. Tal y como tenemos estos dos recipientes, aquí no habría una reacción química, porque el cobre se podría oxidar a cobre 2 más, pero necesita algo que se reduzca. Y la plata se puede reducir a plata metálica, pero necesita algo que se oxide. Si nosotros conectamos estos dos recipientes por medio de un conductor eléctrico, observamos al cabo del tiempo que la barra de cobre se va disminuyendo, va haciéndose cada vez más pequeña. Aquí os lo he dibujado como si tuviera un boquete, un mordisco, y la barra de plata al cabo del tiempo se va engrosando. Es decir, que a pesar de que los reactivos no estén en contacto, se produce una reacción porque el hilo metálico permite el paso de electrones de la sustancia que cede electrones, que en este caso es el cobre, a la sustancia que capta los electrones, que en este caso es la plata. El cobre cede 2 electrones, se transforma en ion cobre. Estos electrones van circulando por el cable eléctrico, llegan a la barra de plata. Los iones plata son capaces de captar este electrón y se depositan en forma de plata metálica. Por lo tanto, se produce una reacción química, aunque estos dos reactivos no estén en contacto, porque lo que hacemos es poner en contacto los electrones que se ganan y que se pierden. Si nos fijamos, al cabo del tiempo, en la cubeta del cobre cada vez tenemos más iones positivos, puesto que el cobre se está disolviendo y está pasando a iones cobre, y en la cubeta de la plata cada vez tenemos menos iones positivos, porque los iones plata se están depositando sobre la barra. Para mantener el equilibrio de cargas tenemos que conectar los dos recipientes con un tubo en U, que le llamamos puente salino, en el que tenemos una sal que es inerte para esta reacción. En este caso la sal es cloruro de potasio. ¿Qué es lo que hace? Que este puente salino, aquí tiene un tapón para que no se salga lo que es la disolución, proporciona iones negativos en la cubeta del cobre para compensar el exceso de iones positivos que se están produciendo, y también produce iones potasio que pasan a la cubeta de la plata para compensar el defecto de iones positivos que se están depositando sobre la barra de plata. De esta forma, la pila, lo que acabamos de construir es una pila, funciona perfectamente porque tenemos una compensación de cargas, una transmisión de electrones de una cubeta a la otra, y aquí tenemos la compensación también del defecto de cargas positivas. El primer recipiente donde se produce la reacción de oxidación es el ánodo, acordaros vocal con vocal, oxidación ánodo, y en el segundo recipiente se produce la reacción de reducción y es lo que conocemos como cátodo.
El ánodo es el polo negativo de la pila y el cátodo es el polo positivo de la pila. En la circulación de electrones van desde el ánodo hasta el cátodo. Los electrones circulan del ánodo al cátodo. Y la compensación de las cargas dentro de los recipientes se produce gracias al puente salino. Definimos como electrodo el recipiente que contiene una disolución de un electrolito. El electrolito es la sal que se disocia, en este caso era el nitrato de cobre y el nitrato de plata, en la que se sumerge generalmente, ya veremos que no tienen por qué ser siempre metálicos, una tira de metal. Es decir, en cada uno de los electrodos contenemos un par redox. El par redox es la sustancia oxidada y la sustancia reducida. La especie reducida es el cobre, la especie oxidada es el ion cobre. La especie reducida es la plata metálica y la especie oxidada es el ion plata. Luego el primero será el electrodo de cobre y el segundo será el electrodo de plata. En el ánodo es el electrodo donde se produce la reacción de oxidación y es el polo negativo, y el cátodo es el electrodo donde se produce la reacción de reducción y es el polo positivo. Si nosotros en el conductor metálico que tenemos entre los dos electrodos ponemos un voltímetro, observamos que vemos una diferencia de potencial. Vemos que hay un voltaje entre los dos electrodos. Aquí tenemos una pila zinc-plata, aquí tenemos una pila zinc-cobre. En este caso el zinc se oxida, es el polo negativo, la plata se reduce, es el polo positivo. Aquí el zinc se oxida, es el polo negativo, y aquí el cobre se reduce y es el polo positivo. Dependiendo si el cobre lo vamos a enfrentar con el zinc, en este caso actúa como cátodo, pero si vemos en el anterior, vemos que actúa como ánodo. Entonces depende con quién enfrentemos cada uno de los electrodos, se va a convertir en ánodo o en cátodo. ¿Cómo representamos esquemáticamente la pila? La pila se representa esquemáticamente el ánodo, el puente salino y el cátodo. Se escriben las reacciones tal y como se producen en el ánodo. En el ánodo, en este caso, el zinc pasa de zinc metálico a zinc ion. Por lo tanto, nosotros representamos el ánodo de esta forma. El zinc pasa a zinc 2+. Colocamos el puente salino y ahora colocamos el cátodo tal y como se produce la reacción. Si nos fijamos en este cátodo, la plata ion está pasando a plata metálica. Pues representamos que la plata se transforma en plata metálica. Y esta es la forma de representar cada uno de los electrodos. Generalmente nosotros lo que hacemos es poner entre paréntesis la concentración a la que está la disolución del electrolito. En este caso sería, por ejemplo, el nitrato de zinc y el nitrato de cobre. Cada electrodo se escribe en el orden que se produce la reacción. Es decir, el ánodo, especie reducida, especie oxidada, este es el sentido de la reacción, puente salino, y en el cátodo la especie oxidada y la especie reducida, porque el sentido de la reacción es este. Hemos visto que dependiendo de qué dos electrodos enfrentemos, la diferencia potencial que vemos en el voltímetro es diferente. No podemos medir el potencial absoluto de un electrodo, porque siempre tenemos que enfrentar un electrodo con otro. Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar un electrodo de referencia con el que hacemos reaccionar todos los demás electrodos. Y los potenciales que nos dan de este electrodo de referencia es los que están tabulados. En nuestro caso, el electrodo de referencia es el electrodo normal de hidrógeno. Lo de electrodo normal es porque son unas condiciones que están estandarizadas. Las concentraciones de los electrolitos tienen que ser 1 molar, y si el electrodo es de gases, la presión del gas tiene que ser de 1 atmósfera y la temperatura a la que se produce la reacción tiene que ser de 25 grados centígrados o 298 Kelvin. A esto le llamamos electrodos en condiciones normales. No confundáis estas condiciones normales del electrodo con las condiciones normales de 0 Kelvin y 1 atmósfera de presión. Todos los potenciales se tabulan como potenciales de reducción. La tabla que vamos a ver dentro de un rato son potenciales de reducción.
Vamos a ver cómo es el electrodo de hidrógeno. En el electrodo de hidrógeno tenemos un tubo invertido en el que hacemos burbujear gas hidrógeno que entra por este tubo. Como el gas no conduce la electricidad, lo que hacemos es insertar dentro del tubo invertido una placa de platino, que el platino es inerte, no se produce la reacción. Y esto lo tenemos sumergido en una disolución 1 molar de ácido clorhídrico. Fijaros que a diferencia del tema de ácido base, yo voy a dibujar los protones en las reacciones redox como H+, no como H3 o más, porque es más cómodo a la hora de escribir las reacciones. Aunque todos sabéis que estos protones están unidos al agua, dando lugar al H3 o más. La reacción que se produce en el electrodo de hidrógeno, si actúa como ánodo, es decir, si se oxida, es que el hidrógeno pasa a protón más un electrón. Y si actúa como cátodo, es decir, que se reducen, los protones captan electrones y se transforman en hidrógeno. El electrodo de hidrógeno puede actuar como ánodo o como cátodo en función de con quién lo vamos a enfrentar. Para medir los diferentes potenciales de reducción, lo que hacemos es colocar el electrodo de hidrógeno y un electrodo de cualquier otro material. Y lo que hacemos es mirar la diferencia de potencial que se observa en el voltímetro. Ponemos el puente salino para establecer el equilibrio de cargas y miramos lo que mide en el voltímetro. Si nosotros lo que enfrentamos el electrodo de hidrógeno con un electrodo de cobre, vemos que en el cátodo se produce la reducción del cobre y en el ánodo la oxidación del hidrógeno. Y nosotros vemos que hay una diferencia potencial de 0,15 voltios. Si lo enfrentamos con un electrodo de zinc, en el cátodo se produce la reducción del hidrógeno y en el ánodo la oxidación del zinc. Y observamos una diferencia potencial de 0,76 voltios. Si lo que lo enfrentamos es con un electrodo de plata, en el cátodo se produce la reducción de la plata y en el ánodo la oxidación del hidrógeno. Y si lo enfrentamos con un electrodo de sodio, en el cátodo se produce la reducción del hidrógeno y en el ánodo la oxidación del sodio. Si os fijáis, dependiendo de con quién enfrentamos, el electrodo de hidrógeno puede actuar como ánodo en estas dos reacciones o como cátodo en estas dos reacciones. Como hemos dicho antes, que lo que tabulamos son potenciales de reducción, donde se produce la reducción, por ejemplo, en este caso sería en el electrodo de cobre y en el electrodo de plata, decimos que sus potenciales son positivos. Y en aquellas reacciones donde se produce el electrodo al que enfrentamos, el de hidrógeno, lo que se produce es la oxidación, sería este caso, y el caso del zinc, decimos que sus potenciales son negativos. Por eso aquí en esta tabla escribimos el potencial del electrodo de cobre positivo, el potencial del electrodo de plata positivo y el potencial de los electrodos de zinc y de sodio negativo, porque la reacción que se produce no es esta. La reacción que se produce es la contraria. La reacción que se produce no es esta, es la contraria, porque actúan como ánodo, es decir, lo que hace es que se oxida. Entonces la reacción de reducción no es espontánea, por eso le ponemos este signo negativo. Por lo tanto, cuanto más negativo es el potencial, más tendencia tiene a oxidarse el elemento. Cuanto más positivo sea el potencial, más tendencia tiene a reducirse. Nosotros hablamos de que el potencial del electrodo de hidrógeno lo tomamos como cero, porque todos los potenciales se miden con referencia al electrodo de hidrógeno. Siempre que escribimos el potencial de reducción lo tenemos que escribir de esta forma: la especie oxidada y la especie reducida, porque son potenciales de reducción. En el libro tenéis también la tabla de potenciales de reducción. Si os fijáis, tenemos aquí una serie de potenciales de reducción. Tenemos potenciales positivos, potenciales negativos y entre medias tenemos el potencial del hidrógeno. Todas las sustancias que están aquí arriba tienden a oxidarse tienden a reducirse cuando se enfrentan con el electrodo del hidrógeno.
Todas las sustancias que tenemos aquí abajo tienden a oxidarse cuando lo enfrentamos con el electrodo de hidrógeno. Cuanto más alto sea el potencial, más tendencia hay a reducirse, por lo tanto tiene más poder oxidante. Cuanto más abajo esté un electrodo, más tendencia tiene a oxidarse, por lo tanto tendrá mayor poder reductor. Si os fijáis en esta hoja, lo que yo hago es comparar los electrodos de cloro con el electrodo de níquel y vemos aquí la reacción que se produce. Y por otro lado también comparo los electrodos de plata y de cobre y vemos aquí abajo lo que pasa. Vamos a fijarnos en este último. El potencial de reducción del electrodo de plata es 0,80 voltios. El potencial de reducción del electrodo de cobre es 0,52 voltios. ¿Qué es lo que pasa cuando enfrentamos estos dos electrodos? Que como la plata tiene mayor poder, mayor capacidad de poderse reducir, lo que hace es que oxida el cobre. Y entonces la plata que se reduce actúa como cátodo y el cobre que se oxida actúa como ánodo. El potencial global de la pila se calcula como el potencial del electrodo que actúa como cátodo menos el potencial del electrodo que actúa como ánodo. Restando estos dos potenciales, me queda que el potencial de esta pila plata-cobre es de 0,28 voltios. Sin embargo, en el caso de la pila formada por el cloro y el níquel, vemos que el potencial del electrodo de cloro es 1,36 voltios y el potencial del electrodo de níquel es menos 0,23 voltios. Es decir, que el cloro tiene más tendencia a reducirse que el níquel. El electrodo de cloro va a actuar como cátodo y el electrodo de níquel va a actuar como ánodo. El potencial de la pila será el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. 1,36 menos 0,23, que era el potencial del níquel. Por lo tanto, esta pila tendrá un potencial de 1,59 voltios. Para calcular el potencial de cualquier pila, calculamos el potencial de la pila es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Para que la pila funcione, el valor total es positivo. Por lo tanto, el cátodo tiene que ser el elemento o el electrodo con mayor potencial de reducción y el ánodo es el electrodo con menor potencial de reducción.